lugar, mi Take your amado. seat. Gloria a Dios. Glory to God. Una máquina creadora de realidades. A creating machine of reality. Yo quiero que usted tenga esto en su I corazón want you to have this in your heart muy fuertemente. very strongly. La lectura que The iniciábamos literature that we started with nos da la idea de gives us the que idea that la manera como es que usted y yo pensamos the way that you and I think es lo que somos. is what we are. La manera como usted piensa The way that you think es lo que es. is what you are. Y esto es poderoso, And hermano. this is powerful. Porque estaba mirando la palabra Because I was looking at La the word, palabra hebrea the Hebrew que word traduce that pensamientos, translate thoughts. y esta palabra tiene que And this ver word has to do, con invenciones, con it has to do with creaciones. creations, Esta inventions. palabra, hermano, esta palabra yo no sé si lo voy a pronunciar bien, I'm not ¿verdad? going to pronounce this right. Pero en hebreo se dice But in Hebrew, makashaba, this is makash haba. así, Just like makashaba. that. Si usted tiene una concordancia strong, es la 4284. Y esta palabra This tiene que word ver con Has to alguien do que with someone inventa, who invents, que diseña, that designs, que crea máquinas. that creates machines. Mire cómo Dios está poniendo. Look how God is putting it. El pensamiento The del thought hombre of the man es como una máquina creadora. is like a creating machine. El pensamiento del hombre The thought es of a como man is like- una máquina, it's hermano like a amado, machine que provoca That realidades. provokes reality. Tú eres hoy You are today por lo que has venido pensando. for what you have been thinking. Yo soy el resultado I am the result de mis pensamientos. of my thoughts. Por eso es que Proverbios 23 dice, That's what Proverbs 23 says. porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Yo empezaba, hermano, a pensar I en was esto. starting to think on this. Cómo How can, la manera de pensar how de can the cada way of- uno de how nosotros can the way we think define nuestra define personalidad. our personality? Voy a bromear un poco. I'm going to joke a little bit. Usted se cree guapo. You think you're handsome. Usted piensa que es guapo. You think you're handsome. Hermano, usted se va a ver guapo. Whether you're going to look No handsome. matter what. No importa lo que sea. Si usted en su pensamiento, thoughts, usted piensa que you think que es that inteligente, you're hermano, smart, usted se va a ver como una persona you're going to look inteligente. at yourself as an intellectual person. Pero si usted en su But if pensamiento you se in your ve thoughts, you como say una persona that fuerte, you're a strong person, fuerte ante las tribulaciones, ante las situaciones upon the difíciles, situations, the hard usted se situations, va a convertir en una you're going persona to convert fuerte. into a strong person. Por el contrario, si usted en su pensamiento, But in your en su thought, in corazón, your heart, se ve como una you persona see yourself débil, as a weak person, usted va a reaccionar You're como gonna una react persona débil. like a weak person. Si usted en su pensamiento If se you in your cree thought inferior, hermano, inferior, usted se va a comportar You're como una gonna persona act like que tiene esta someone situación. who has a situation. Me llama mucho la atención porque This caught my la attention palabra because the word makashaba, Makash Shaba, que traduce pensamiento, that translates thought, tiene que ver con algo has to que do with se empieza a crear something en la that starts mente creating in the mind, y que da paso a una and realidad. that gives a step to reality. Ahora, cuando yo estoy viendo esto, And when I'm looking at this, empiezo a ver algunos otros textos de la Escritura I start to see a couple other texts from Scripture. y mire Proverbios capítulo 20, Look verso at Proverbs 18. chapter 20, verse 18. Si quiere y me hace favor, If you búsquelo en su Look Biblia. for it in your Bible. Yo quiero que usted traiga su Biblia. I want you to have your Bible. Yo casi siempre trabajo con el proyector, pero I mostly work with the projector, es bueno que usted traiga su Biblia. but it's good that you have your Bible. No sea que le vaya a poner algo que no está en la Biblia. I don't want to put something up there that's not in the Bible. Proverbios capítulo 20, verso Proverbs 18 dice: Verse 18. los pensamientos con el consejo se ordenan. Mire esto. Tengo Look una at this. máquina creadora en mi mente. I have this Dios creating machine. me dotó
con un cerebro tan God gave me poderoso such powerful brain que es capaz de crear, hermano, that it's able to create cuanta cosa y no tenemos idea. so many things that we don't even know. Pero dice ahí los pensamientos But it con says el that the consejo thoughts with the se advice ordenan are y ordered. con dirección sabia se hace la And with guerra. the wise direction, the war creates. Mire esto, Look at this. los pensamientos con el consejo. The thoughts with the advice. Quiere decir It means que si mis that if pensamientos my thoughts están siendo are direccionados being directed por el consejo de by the Dios, advice of God, van a ser buenos. they're going to be good. Pero si mis pensamientos no tienen consejo, mire Don't have esto. advice. Look at this. Proverbios 15:22. Proverbs 15:22. Proverbios capítulo 15, verso 22. Verse 22. Dice la palabra de Dios The así. word says that way. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Por un lado, In a way, pensamiento más consejo thought plus nos advice llevan en una buena dirección. take us in a good direction. Por otro lado, In a different way, pensamientos Thoughts sin consejo without advice nos llevan a take una us mala dirección. on a really bad path. Esto para mí es muy This to importante, me is iglesia, really important. porque como cristianos Because as Christians, debemos de saber we should know que la guerra that the war, espiritual that the más spiritual war, fuerte the strongest one, está aquí adentro. is in here. La guerra espiritual más The fuerte spiritual está war, dentro de the nuestra strongest spiritual mente. war is in our mind. Es nuestra mente donde el It's enemigo our está mind where the atacando. enemy is attacking. Es nuestra mente donde el enemigo It's nos our dice, mind where the enemy says, a ti nadie te quiere. Nobody likes Es you. en nuestra mente donde el It's our enemigo mind nos where dice, the enemy says, tú no tienes la fuerza You don't have para strength salir de esta tentación victorioso. to get out of Es this temptation. en nuestra mente, hermano, It's in our donde mind el enemigo trabaja that the y enemy empieza works. a minar y a poner debilidades And dentro de starts putting nosotros. weakness inside us. Por eso nosotros debemos de cuidar That's why we have to nuestra take care mente of de our una mind. manera muy especial. In a very special way. Si yo empiezo a pensar If I start cosas to think things que van fuera del consejo de la that are palabra way de out of the Dios, advice from God, el desenlace va a ser malo. the one that comes out is going to be bad. Pero si yo empiezo a pensar But if cosas, I start hermano, thinking things que van en dirección a la that go in palabra del direction Señor, of the word al consejo de Dios, to the advice of el God, resultado va a ser bueno. the result is going to be good. Yo quiero poner esto como base. I want to put this as base. Tenemos una mente que produce We have a mind pensamientos that produces thoughts. y esos pensamientos provocan una And realidad. those thoughts provoke a reality. Lo que usted ha venido What you pensando have been thinking en relación a situaciones familiares, related to en relación a stuff, situaciones personales personal stuff, o en relación a situaciones or laborales, even labor. eso es, según That is, Proverbios, lo que according to acabamos de leer hace Proverbs, un what we just momento, saw, eso es en lo que usted se convierte. that's what you will become. Si yo creo que a mi familia no la salva If I nadie, think that my family, nobody can save it, lo más seguro es what's most probable que mi familia se pierda. that my family get lost? Primero porque estoy actuando en contra de First, la because I'm palabra, no hay acting fe. against the word, there's no faith. Si yo creo que no If voy I a... believe Una de las cosas One of que the things hizo que David pudiera that made vencer al David gigante be able to fue beat que the sus giant pensamientos was that his eran thoughts were diferentes different a los pensamientos de todo el ejército de than the whole Israel. army of Israel. Ahora déjeme y avanzo. Now let me keep going. Mire esto. Look at this. Dice la Biblia ahí en el The libro Bible de says Jeremías. there in Jeremiah Jeremías capítulo Jeremiah 6, chapter 6, verso 19. verse 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Mira, está hablando el Señor. Oye Lord tierra, speaking, he aquí yo traigo mal sobre I have este brought pueblo. bad to his people. El fruto de sus pensamientos. The fruit of this thought, Porque no escucharon mis because they palabras didn't listen to my word, y aborrecieron mi ley. and they hated my law. Libro del profeta Jeremías. The book of the chapter Jeremiah. Usted, hermano, que sabe la palabra, usted You, brother, that you usted know the word, entiende you conmigo understand esto. with me this. Jeremías, el Señor lo levanta
Jeremías era de una tribu Jeremiah was sacerdotal from a que hasta ese momento no ejercía, era de priest. ahí no me acuerdo, Ainatop, I algo can't así, remember. una tribu sacerdotal que no ejercía, y el that Señor lo didn't llama y le dice el join it, Señor, God calls Jeremías, him and says, levántate, Jeremiah, get up. porque te voy a llevar Because y I'm te voy a gonna take poner you. delante de reyes I'm gonna put you y in tú front of vas a kings, plantar y tú and vas a you're gonna destruir plant, and y you're tú gonna vas a dar destroy, una and you're gonna give a palabra. word. Pero también le dice el Señor, But it pero also te voy a says, llevar a un pueblo que es I'm duro, gonna take you to a place that's hard. un pueblo que teniendo ojos no ve, un pueblo que tiene la Where cerviz people have eyes dura. and they can't see. Y ahí el Señor hablando le dice, And mira, then the Lord speaks and el says, "Look, fruto de sus pensamientos, the fruit of their thoughts, o el fruto de lo que What ellos the- han venido what they've been creando, creating." porque los pensamientos en el Because hebreo the thoughts in es Hebrew, está relacionado con una máquina, algo que empieza a crear. Usted piensa y empieza a crear realidades, creating hermano. a reality. Y el pueblo de Israel hasta ese momento, And the sus people of Israel to this pensamientos point habían sido malos. had been bad. Sus pensamientos Their thoughts estaban creando were cosas creating que things iban en contra de la that voluntad were de Dios. against the word of Sus God. pensamientos estaban creando thoughts were situaciones creating situations que iban where en contra de la They voluntad de were Dios. against God's will. Por eso yo quiero, hermano, That's que why I want usted sepa que you to know Dios le dio a usted, God gave you, Dios le dio a usted God gave you la oportunidad the de crear opportunity to create a través through de lo que usted cree from what you believe en sus pensamientos. in your thoughts, Sea bueno whether it's o good sea malo. or it's bad. Mire esto. Look at this. ¿Qué era lo que el pueblo de Jerusalén, de What Judá was it venía that pensando? the people were thinking? ¿Quiere buscar If en you su want to Biblia? look in your Bible, Ahí el capítulo 6 del libro de chapter Jeremías, 6 of the book of Jeremiah, el verso 10. verse 10. Mire cómo eran los pensamientos Look del how pueblo. the people's thoughts were. Esos pensamientos que el pueblo Those tenía thoughts that the people los had, estaban llevando a la they were perdición. and getting lost. Usted sabe que Judá You know that Judah fue cautiva en Babilonia por was 70 captive años. in Babylon for 60 years. Ellos venían pensando de alguna They were manera thinking some way, y venían creando una And they were realidad creating a reality fuera de la voluntad de Dios. way from the Jeremías from capítulo God. 6 verso 10 Jeremiah dice: 6 verse 10 says, ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Miren lo que había en la mente de este pueblo. from the mind of these people. La palabra de Dios la habían God. puesto a un lado. They had put it aside. Les daba vergüenza. They were embarrassed. Les era vergonzoso. It was embarrassing. Es como el hermanito aquel que It's like the little brother over there. estaba trabajando y that llegó was working. Llegó un hermano y de lejos le So gritó: they were hermano, like, hermano, "Hey, Dios te brother, bendiga. God bless you." Y el hermanito aquel And lo the little miró de brother lejos saw him from far away and said, y empezó a caminar en dirección contraria. started walking the other way. Y el aquel lo iba correteando: And the other one was hermano, chasing hermano, him, Dios te saying, "Brother, bendiga. God bless you." Y aquel como que And se the other one was escondía. like hiding. Y allá cuando llegó a la And esquina, there when he got to the dice: corner, he said, no digas tan recio que soy "Don't say it cristiano. so loud that I'm ¿Por qué? Why? Porque me da pena. Because I'm embarrassed. Hay gente que se avergüenza de la palabra. From the word. Hay gente, hermano amado, que se avergüenza de la palabra de Dios. El pueblo de Judá en Jeremías 6:10 se estaba avergonzando de la palabra. Of the word. Ya no amaban la palabra. They didn't love Ya the no word. deseaban la palabra. Hermanito amado, le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Yo creo que usted busca a Dios. I think that you look for God. Yo creo que usted busca la casa de Dios Look for the house of God. porque ama escuchar la Because you palabra, love to listen. porque desea escuchar la palabra. Pero el pueblo de Judá en el tiempo de Jeremías ya no amaba la didn't palabra. love the word.
Y esto era terrible. And this is Eso terrible. los This estaba llevando a crear una It's realidad taking them to believe a reality sin consejo de la palabra. without advice from the Word. ¿Cómo son nuestros pensamientos? How are our thoughts? Sin el consejo de la palabra, Of the Word. ¿cómo son nuestros How pensamientos? are our thoughts? Dice el apóstol Pablo en su carta a los Peter Corintios, says in his hablando de la book, resurrección. Corinthians, talking about the Si resurrection. no hay resurrección, If there's no resurrection, comamos y muramos. let's eat Perdón, and die. I'm sorry. comamos y Let's bebamos, eat and drink, que mañana moriremos. because tomorrow we will die. Ese tipo de pensamientos That kind of se thought dan sin la palabra. are given Hay by the Word. personas que buscan There's solo people satisfacer sus They just deseos look for your personales. satisfying Y their como no personal están en el desires, consejo and de la since it's not palabra, in the advice of the porque ya Word, no la aman, because they don't love it empiezan anymore, entonces a crear then they start realidades creating realities fuera de la out voluntad de Dios. of the Word of God. Y empiezan a pensar de la And they siguiente start manera: thinking in this way, Dios no es malo, God isn't bad. Dios no castiga, God doesn't punish. Dios no se va a enojar God isn't porque, gonna get mad because dígame un pecado, hermano. give me a sin. Dios no se va a enojar God's not porque gonna get mad robe. because you steal. Le voy a decir al IRS que Tell tengo IRS that 1000 dependes para que me mande $10,000 de reembolso. $10,000 back. El Señor conoce mi The necesidad. Lord knows my necessity. Y como nos estamos apartando And now del we're consejo aparting de la ourselves palabra, from the nuestra advice of mente God. empieza a crear realidades Our minds fuera start creating de la realities voluntad de Dios. out of the reality of God. Miren lo que dice el verso 13. Look what verse 13 says. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta, ay terrible esto, miren, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Mire el pensamiento, el fruto del pensamiento del pueblo. Of the people. Los que estaban supuestos a Those who were enseñar, supposed to teach. los profetas que estaban supuestos a llevar la palabra de Dios, los sacerdotes que estaban supuestos a dar la instrucción, Give instruction estaban engañando a la gente. or fooling the people. ¿Cómo los engañaban? Pregúnteme, ¿cómo los engañaban? How were they fooling? ¿Saben cómo los engañaban? You know how they fooled them? El pueblo vivía en pecado. The people lived in sin. Fornicación, adulterio, tenían otros dioses, se emborrachaban, hacían todo lo que a Dios no le agradaba. Everything that God did not like. Y los sacerdotes, ¿saben qué le decían? And you know what the priest said? Está bien, It's okay. Dios no se va a enojar por eso. God's not gonna get mad because of it. Estaban en peligro de ser, They were hermanos, in de que danger. llegara el ejército The invasor. army coming. Y Jeremías se levantaba y les decía: pónganse en obediencia con Get in Dios, obedience miren with que God. Dios quiere Look esto. that God wants Y this. los sacerdotes And decían: the priest said, Dios va a traer paz. God's gonna bring peace. Miren qué mentirosos, hermanos. Look what liars. Como que si usted estuviera en pecado y yo le You're dijera: in sin and I say don't worry, my no te brother, preocupes, hermano. God is good. Dios es bueno. Don't worry, my friend, No te preocupes, amigo. keep doing what you're doing. Sigue haciendo lo que haces. Roba, Steal. pégale a tu esposa, Hit your wife. grítale a tu esposo. Yell at your husband. But God is Pero good. Dios es bueno. Así le decían los That's sacerdotes how the al priest pueblo. told them. Hay paz, There's peace. no hay problema. There's no problem. El pensamiento The de thought ellos of them estaba creando una was situación creating a situation ficticia, no real. Not real. Hermano, Brother, ¿qué es mejor? what's better? Que yo le diga a usted For su me to pecado tell you your sin y que usted se arregle and you con el fix Señor. yourself with the Lord. Y cuando usted y yo And when you muramos, and vayamos a la presencia go del to Señor the y presence tengamos vida and eterna. have eternal life. O que yo no le Or diga a for me usted su not to pecado tell you your sin y que usted muera. and you die. Y cuando llegue allá And le when diga al you get Señor: there, moriste the en tu Lord, pecado. you died in your sin. ¿Qué será mejor? Que yo What le would be diga a usted better? la For me to verdad tell you the truth conforme a la palabra, o according que to yo the le word, mienta a or for me usted. to lie to you. Si yo le miento a If I usted, lie to you,
usted va a vivir mal You're gonna live pensando que wrong, está bien. thinking you're okay. Dígame un pecado. Tell me a sin. Mentir. Aquí no hay mentirosos, hijo. There's no liars here. Si usted es el más mentiroso de Monte de Sion, If you are one of the liars, que el Señor reprenda. God reprend. Usted es el más mentiroso de You Monte de are the Sion. biggest liar in Mount Zion. Y yo no le digo nada. And I don't tell you anything. Usted va a vivir creyendo You're gonna live que thinking mentir that lying está bien. is okay. Dígame otro pecado. Tell me another sin. Matar. Killing. Si usted se convierte en un asesino, If you become an assassin, mata a uno, you kill one. mata a otro You kill y another. mata a otro You kill another. y viene a la iglesia And you come to church. y yo no le digo nada. And I don't tell you nothing. Usted va a creer que matar You're está bien. gonna think that killing is okay. Está creando una realidad You're creating a reality fuera de la palabra del Señor. way out of the word. Los sacerdotes engañaban al pueblo. The priest lied to the people. Tenían sus baales, tenían sus ídolos Idols. y el sacerdote no les And decía the nada. priest wasn't told anything. Ayer hablábamos de la idolatría en la Yesterday we spoke iglesia. about adultery. Hay pueblos There is- evangélicos con idolatría en su There's corazón. people with adultery in their heart. En el verso 16 Then dice, in verse 16 says, paraos en los caminos "Let's stop in the y way mirad and look, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿qué dijo el pueblo? But what did the people say? ¿Cómo? How? Mire, Dios les está haciendo la invitación. God is giving the invitation. Camine en este camino. Walk in this way. Este es el mejor camino This para is the usted. best way for you. Este es el mejor This camino is para the mí. best way for me. Pero el pueblo But estaba the people tan mal en sus were so pensamientos bad in their thoughts que él decía, no, that they said, no, mi sacerdote dice que no my hay priest says that problema. there's not a problem. Entonces yo no tengo por qué So, caminar de esa I manera. don't know why I should keep walking that way. Mi pastor dice que no hay problema. Entonces yo puedo caminar de esta I manera. can keep walking this way. Dios les estaba hablando a través de la palabra y les estaba diciendo, pregunten por la senda antigua, cuál es el buen camino y What's the right caminen way por and él. walk in it. Pero el pueblo decía, no, yo no quiero caminar por ese I don't want to camino. walk in that way. Porque la gente no quiere Why do caminar the people por el want to walk camino que Dios les dice. where God was telling them? Es la palabra del Señor que hay The un word of camino God ancho. says that there's a Hay wide un camino place, ancho there's a wide road, y hay un camino angosto. and there's a shorter. Por el camino ancho camina la There's a mayoría de wide la road, gente. most people walk Mucha gente camina Many por el people camino walk ancho. through the wide way. Muchos cristianos que van los domingos, los martes y los sábados a la These iglesia people caminan go por to ese church all the camino. time and walk that way. Pero también hay otro camino, There's also el another camino way, angosto. the other way. Y por ese camino solo caminan aquellos That way que se only han certain negado people a sí mismos para hacer la voluntad de Dios. to do God's will. Cuando el Señor les está hablando y les dice When caminen God por is este speaking camino, and says, walk in ellos this dijeron, way, yo no they quiero said, caminar I ese don't wanna camino. walk that way. Ese camino es That difícil. way is hard. En ese camino no me And that dejan way, it doesn't hacer let lo que me yo quiero. do what I want. En ese camino no me That way dejan does not let vivir me como yo quiero. live En how I ese want. camino no me dejan That way does vestir not como let yo me quiero. dress how En I ese want to. camino no me And dejan that way it does not let me ser lo que yo quiero. be what I want. Yo no quiero ese camino. I don't want that Y way. se deciden caminar And por they el started camino deciding opuesto which al way, Señor. You know, the Y opposite cuando way. viene el profeta And Jeremías the y les prophet dice, Jeremiah caminen comes por and este says, camino, walk this way. ellos dicen, no, They say, no, no quiero, I don't want to. porque ese camino no me Because I gusta. don't like that way. El fruto de sus The fruit pensamientos of the thoughts los había llevado a had crear una driven realidad them to believe a reality que estaba fuera del that consejo de was la way out palabra. of the advice from the Por word. eso es que la Biblia dice en That's what the word Proverbios, says in Proverbs. si el pensamiento va If the con un thought buen consejo, is going through a good es advice, sabiduría. it's wiseness. Lo estoy parafraseando. I am paraphrasing Si sus it. pensamientos están Thoughts con un buen consejo, are va a with haber good advice, sabiduría. there's going to be Pero wisdom. si sus pensamientos But if your están thoughts fuera del are consejo, way out of hay advice, frustración. There's frustration. Sigo y el verso I'm gonna keep 17, going. hermano, Verse dice, 17 says,
Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Dios los había llamado, caminen por este camino, no quiero. Walk this way. I don't want to. Oigan la palabra, no quiero. Speak the word. Yo quiero, el pueblo vivía como The quería. people Pues. walked how they wanted. Y Lived how they lo wanted. que los estaba llevando a vivir And como what ellos was taking querían them to live how they wanted era el was fruto de sus pensamientos. the fruit of their thoughts. Por eso, para mí, hermano, era muy importante decirle a usted que usted y yo tenemos que revisar You and nuestros I have to pensamientos. check our thoughts. ¿Qué fruto está dando? What fruit are we giving? Son mis pensamientos. It's our thoughts. Me regreso. I'm gonna go back. Es mi realidad It's my actual. reality, my actual reality. Es mi realidad It's actual. my actual reality. Conforme According a la palabra. to the word. O es mi Or is realidad my actual actual reality fuera way de lo out que dice la palabra. what the word says? Porque mi realidad Because my actual reality, es my el actual reality producto is the de lo product que yo he venido pensando. of what I've been thinking. Mire que los fariseos That's what the decían, Pharisees kept saying. nosotros somos hijos de Abraham. We are children of Abraham. Ellos creían, They believed. ellos decían, yo soy They hijo de said, Abraham. I am a Jesús, child of Abraham. Jesús, yo Jesus, soy hijo de Jesus, Abraham. I am a child of A ti no Abraham. te necesito. Well, I don't need you. Jesús, yo soy hijo de Jesus, Abraham. I am a child of Yo, Abraham. yo tengo ganada la promesa. I have won the promise. Pero esa realidad But that reality estaba fuera de la palabra. was way out of the word. Porque ellos Because creían en su they pensamiento believed in que their estaban thought viviendo that they were agradando a living Dios. pleasing God. Pero la realidad But era the otra. reality was another. La realidad, Jesús los The miraba reality God saw y les decía, and said, sepulcros blanqueados. En la realidad Jesús The los reality miraba Jesus saw y les them decía, and said, ustedes cuelan los mosquitos pero se tragan. you guys, En la realidad, hermano, Juan el Bautista les decía, John the Baptist said, bien feo, hermano, les decía bien feo. they called them really bad stuff. Pero ellos habían But creado they had believed en sus pensamientos in una their realidad thoughts a que reality estaba fuera de la voluntad. that was way out of the will. Por eso yo miraba y decía, That's Padre, why my sons, tenemos Father, que revisar we have nuestros to pensamientos Check our thoughts. y tenemos que And we ver have cómo to estamos See viviendo how we're hoy living today. para poder ver So we can be y able to see determinar and si determine nuestros pensamientos if our thoughts nos están viniendo de parte del Señor. coming from God. Si tus pensamientos te If están our llevando a thoughts obedecer a They're Dios, taking us to obey God. eso es Dios. That's God. Pero si tus pensamientos But te if our están thoughts apartando de Dios, We're be aparting us from careful, God. Cuídense. cuídense. Be careful. Cuando una persona se When ha a determinado a no person has escuchar determined not to listen el consejo de la to the palabra, advice of the word, su camino está yendo hacia la the destrucción. way is going to destruction. Quiero compartirle unos dos ejemplos, I want hermano, to share another two examples del poder que Dios nos dio from the power that God en gave nuestros pensamientos. in our thoughts. Porque yo quiero que usted mire esto. Because I want you to see this. Como usted piense, How you think, esa va a ser su realidad. that's going to be your reality. Y si sus pensamientos van de acuerdo al consejo de la Go with the palabra, advice of the word. usted va a tener éxito. You're going to have success. Pero si sus pensamientos no van de acuerdo Don't go. al consejo de la palabra, advice of the word usted goes. va a tener frustración. You're going to be frustrated. Yo voy a tener I'm going to frustración. be frustrated. Por eso, mire, déjese That's que not- no le voy a dar más vueltas ahí. I'm not going to keep going in circles. Génesis 11:6. Genesis 11:6. Génesis 11:6. Genesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Están trabajando, hermano, lo que usted y yo conocemos What you como and la I Torre de know Babel. as the Tower of Babel. Pasó el diluvio,
Estos son descendientes de Noé. These are descendants from Noah. Y dice la Biblia, hermano, que ellos se reunieron That they got together y empezaron a hablar y and dijeron, started talking. edifiquemos una ciudad. And they said, let's Construyamos una city. torre. Let's construct a tower. Cosamos ladrillo y hagamos esto. Let's make this. Y dice la Biblia que ellos iban But avanzando they en were su trabajo. going in their work. Ellos, yo no sé si la torre ya estaba I don't alta know o si if the estaba tower solo was las already bases. high or just the bases. Pero ellos querían construir una torre para, A tower. deje y se lo digo de esta Let manera, me make it this way. para poder llegar al To be cielo. able to get to the Hagámonos una torre que llegue hasta el let's cielo, build a dice. tower that goes up to the sky. Eso se puede interpretar de varias That can formas. be interpreted in many Que ways. sea lo suficientemente alta para que llegue hasta el Sufficiently cielo high to get to the o sky, or que tenga la capacidad to have the capacity de dejar la tierra to leave e ir al cielo. the earth and go to the sky. Le voy a decir algo entre paréntesis. I'm going to make this in parentheses. No es doctrina. It's not doctrine. No me pregunte la cita bíblica. Don't ask me for Pero that. estaba estudiando un poco sobre esto But porque I was studying this. algunos A maestros de la couple palabra, teachers of the word algunas personas muy couple prominentes people en el estudio de la palabra, in the study of the word. dicen que cuando Dios They say bajó that when God comes y down miró el trabajo de ellos, and speaks to them, Él dijo, detengámoslos, porque lo van a lograr. because they're going to make it. Porque lo que ellos se propongan lo van a lograr. What they propose to themselves, they're going to make it. Y estos estudiosos de la palabra And these dicen, studies people from the word. no por una construcción terrestre One Dios los construction, detuvo. God stopped them. Lo que ellos querían construir era algo que los It was trasladara something that translated them al cielo. to the sky. Deje, voy despacio. Let me go slow. Algunas culturas, hermano, Some cultures, algunas culturas como la India, like India, otras culturas como or los other egipcios, cultures like the Egyptians, dicen entre sus escritos sagrados que they say in their construían scriptures that they ciudades constructed que cities volaban. that flew. Dije que no lo tome como doctrina, I said, don't take it as doctrine, pero construían ciudades but they que constructed podían volar. stuff that could fly. Algunos estudiosos en la arqueología dicen que debajo de las pirámides de Egipto hay suficiente energía, hermano, Energy. como para que en determinado momento, In such a way, pastor, usted está loco, va a that's really decirle, crazy. usted como que ya empezó mal, va a I think decir. you already started bad. Pero es lo que dice la ciencia, But that's what the science para que en says. determinado momento esas pirámides Those puedan, pyramids, yo no sé cuándo. I don't know when. Esto me hizo pensar en algo, This iglesia. made me think of something. Ahí en el libro de There in Apocalipsis, the book of Revelation, ¿cómo es que va a descender la Jerusalén celestial? how is the celestial Jerusalem going to Primero, ¿qué es la Jerusalén What celestial? is the celestial Jerusalem? Una ciudad. It's a city. ¿Y cómo va a descender? And how is it going to come down? Yo tenía unos dibujitos ahí, un video que no me dio There's a tiempo video that ponerse. I wasn't able to put down. Pero dice It que says, Juan miró la santa ciudad John saw the descender del city cielo descending from como the una sky esposa ataviada y ponerse en la tierra. and get on earth. ¿Cómo va a descender? How is it going to descend? Volando. Flying. Ahora, cuando Dios ve al hombre Now, construir when God Babel, sees the man Él dice, constructing, estos van a lograr algo. building, Ellos en su mente han dispuesto crear algo que va a ser importante. Pero lastimosamente lo que ellos estaban buscando estaba fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que yo miraba, hermano, tenemos el poder de parte de Dios para crear, pero debemos de tener cuidado de que nuestros pensamientos vayan de acuerdo al consejo de la palabra. Porque si Dios no nos aprueba nuestros pensamientos, nos va a llevar a la frustración. Si Dios no aprueba lo que nosotros estamos meditando y pensando, eso puede, hermano, llevarnos a una confusión. Dice la palabra del Señor que muchos son los caminos del hombre.
Muchos. There's many ways, paths. ¿Pero a dónde lo llevan? But where do they take them? A la perdición. To get lost. Usted puede decidir hoy levantarse, salir por esa To puerta, go through the door. pensar en su corazón y decir, a partir de hoy, Starting today, yo ya no me voy a congregar más en ninguna I'm iglesia. not going to congregate myself in any other church. Ese pensamiento, hermano amado, está en su corazón. Usted lo lleva a la práctica. Take it into practice. Pero ese pensamiento no va conforme a la voluntad del Señor. Por lo tanto, donde quiera que usted vaya, Wherever you go, donde quiera que usted esté, Dios va a tener que buscar la manera de frustrar sus planes. ¿Sabe para qué? Para regresarlo. so that he can bring you back. Porque usted y yo, hermano, a mí me asombra. This Dice la amazes palabra me. del The Señor, word says ellos son igual que they nosotros. are just like us. Ahí, en esa historia, ellos son igual que nosotros. Pueden construir, They can pueden create, crear, they can build. pueden hacer cosas que no están aún en la They're still imaginación. not in the imagination. Pero usted tiene que saber, hermano, que sus pensamientos tienen que ir Have to go en el consejo de la palabra. in the advice of God. La gente mata, Some people la gente roba, steal, la gente se droga. they drug themselves. Hermano amado, estamos viviendo una época We're terrible. living a terrible time. El pensamiento del hombre Thought of a man está creando are creating realidades. realities. Mire esto. Look at this. Estaba mirando por ahí el pensamiento de un hombre que Looking dice, at man's thought va a says, llegar el día there will be the day donde afirmar que el pasto verde, affirming green pasture. va a llegar el día donde afirmar que el pasto es verde To affirm that the nos va a pasture is costar la green. vida. It's going to cost us life. Le voy a hacer una pregunta, ¿el I'm pasto es gonna ask you verde? something. Is grass En green? tiempo de primavera, ¿verdad? Porque en tiempo In de frío es springtime, café. because in the winter it's like brown. Pero estamos en un But tiempo we're in a time donde yo me paro where delante de I'm una gonna stand in audiencia front of an y audience les digo, and I'm going to say, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de I un am hombre. a woman trapped in Yo me a man's creo body. mujer. I think I'm a woman. Usted me va a ver a mí You're gonna y you're ese gonna see señor me and tiene say, bigotes that guy has some y mustache. ese señor es varón And that y ese guy señor is tiene male. todas las He características has de all un the hombre. characteristics of a Pero male. si yo me paro delante de una congregación y les digo, yo me siento mujer, I feel like a woman. la gente dice, oh, bueno, entonces a lo mejor él es mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. Mira el pensamiento de una persona. You know, that person's thought. Estaba mirando por ahí una mujer que se creía caballo. Who thought she was a horse. Y se paraba y decía, yo soy un caballo. I am a Y horse. se hizo sus zapatos, sus botas tipo de caballo y se puso una cola como de She caballo. didn't even put a tail. Y andaba por su Horse. casa como She caballo. was walking around her house like a horse. Esos son los conejos, ¿verdad? Oh no, that's okay. Pero me entendió. But you understood. El punto es que el pensamiento de alguien estaba llevando a la destrucción, primero de su persona, You know, first of your y después person, está and then destruyendo la ideología de destroying un the pueblo. biology of people. ¿Sabe qué le dicen a nuestros You niños know en la what they tell escuela? our kids at school? You can choose. You puedes escoger If you want to be a girl si quieres ser mujer o si quieres ser un boy. or you want to be un niño. Esa ideología se está That metiendo ideology is coming aún en in, la iglesia. even in church. Dios creó hombre God created y creó man, mujer and He created a woman, y ya. and that's it. La misma naturaleza nos The same enseña naturalization Hay plantas teaches. que se encargan o que hacen la función femenina y hay plantas que hacen la función masculina. And the vice versa. Pero el pensamiento del hombre lo está The llevando a man's thought is destruir. taking us to destroy. Un hombre grande y A fuerte big man se para y dice, gets his front and yo says, creo que soy una niña. I think I'm a girl. Y la gente le aplaude, oh, Y sí, people eres una applaud, say, niña. yes, No, yes, eres un hombre que No, necesita you're a man liberación de that parte needs de freedom Dios. from God. El pensamiento de la The thought humanidad of humanity está creando realidades. is creating Cuando el realities. pensamiento del hombre va fuera de la voluntad de Dios, empieza a crear realidades fuera de la voluntad de Dios. Way out of God's will.
Los hombres descendientes de Noé en Babel están queriendo crear una ciudad. Están queriendo construir una torre que llegue hasta el cielo. ¿Para qué? Para ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando tus pensamientos van en contra de la voluntad de Dios, Dios los va a detener. Cuando tus pensamientos vayan en contra de la voluntad de Dios, Dios los va a detener. Yo me recuerdo la historia que me enseñaron cuando era niño, hermano. Porque también un día fui niño. Cuando Jonás quería ir en contra de la voluntad de Dios. Mire qué terrible profeta. ¿Cuántos quieren ser profetas? Como Jonás. Para que no se duerma, hermano. Dios le estaba mandando a Jonás: ve y predícales, ve y profetízales. En 40 días destruyo, háblales. Y en su pensamiento Jonás dijo: esta gente no merece que yo les hable. Esa gente no merece que yo les predique. Esa gente no va a entender, no va a obedecer. ¿Para qué? Y Jonás dijo: mejor me voy para Tarsis. Su pensamiento estaba creando una realidad fuera de la voluntad de Dios. Y cuando él creó una realidad fuera de la voluntad de Dios, la barca se le empezó a mover. Los vientos empezaron a ser más fuertes. El agua empezó a poner la barca en peligro. Cuando tus pensamientos van fuera de la voluntad de Dios, hermano amado, Dios va a buscar la manera de detenerte. No sé si tocar este punto, hermano, pero en Génesis capítulo 19, verso 32, dice la Biblia de la siguiente manera: ven. Está hablando las hijas de Lot y dice: ven, le dice una a la otra, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Para conversarle un poco sobre el contexto, Dios, por intercesión de Abraham, saca a Lot de Sodoma. Dios, por intercesión de Abraham, saca a Lot y a su familia de Sodoma. Dice la Biblia que fueron ángeles que lo sacaron de la ciudad, que le dijeron que corriera y que se salvara. Su mujer, usted se recuerda, volvió, se convirtió en una estatua de sal. Entonces, cuando él y sus dos hijas llegaron a una cueva, dice que las muchachas pensaron que ya no había más varones en la tierra. Mira lo que empezaron a pensar. Ojalá y lo pueda aplicar esto para los solteros. Ellos dijeron: ya se acabó el tiempo. Ya no hay varones en la tierra. El único varón que queda es mi padre. Y hermana, vamos a hacer algo. Vamos a emborracharlo. Y cuando él esté borracho, vamos a dormir con él, dice ahí. Este pensamiento produjo un incesto. Un incesto, hermano amado, es cuando una persona, digamos, de una misma familia se mete o tiene relaciones sexuales, ¿verdad? Con gente de su misma familia. Un hermano con su hermana. Un primo con su primo, qué sé yo, un padre con su hijo. Y dice la Biblia que estos pensamientos llevaron a estas muchachas a concebir a los moabitas y a los amonitas. Gente, pueblos que el Señor dijo que no entrarían en su asamblea. Pero lo que yo quiero remarcar, ya para no entrar mucho ahí, es que los pensamientos de las personas, de usted y mí y yo, pueden crear realidades terribles, iglesia. Estas jóvenes nunca pensaron que el Señor echaría fuera su descendencia, que vivirían fuera del pacto divino.
solo porque Just pensaron because they y thought llevaron a la obra and took algo into que no work estaba something relacionado that con was el not consejo related de la palabra. to the advice of En God. conclusión, In conclusion, usted y yo tenemos una you and máquina, I have a machine, una máquina creadora de a realidades. machine that creates Tú realities. puedes crear una You can realidad create a en Dios reality in God, o puedes crear una realidad or you can create a sin reality Dios. without God. Tú puedes decidir hoy en esta You can noche decide que today, tus this afternoon, pensamientos that your thoughts sean conforme a la voluntad can de be Dios y que tu vida God's will and cambie your life conforme al change propósito de as Dios. God's will wants you to. O tú puedes decidir Or vivir you una can vida decide to sin live Dios a life without God y decir, and say, yo no necesito de Dios. I don't need God. Pero lo que tú pienses hoy But what you será el do today resultado will be the de tu result vida el día de mañana. tomorrow. Dice la palabra del Señor The ahí word en says Filipenses there in capítulo Philippians 4 verso 4, 8. verse 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Think about this. Tenemos que cerrarle la puerta al diablo, We have iglesia. to close the door for the devil. El diablo viene y ataca nuestra The devil mente. comes to attack our mind. El diablo viene y ataca He nuestra comes to mente attack our mind. y empieza a poner And starts putting pensamientos que nos van a llevar a una realidad. take us to a reality. Tú tienes el poder You para have the decidir power to si decide esos pensamientos. whether those thoughts. Yo le digo por ahí a los jóvenes I en tell algunas you ocasiones, on some occasions. porque de repente escucho Because frases sometimes you como, hear phrases a like, mí nadie me quiere, nobody likes me. a mí nadie me quiere, me dicen. Nobody likes me. That's what they tell me. Y yo les digo, si tú dejas que ese pensamiento de parte del diablo esté en From the tu devil corazón, stay in your heart, vas a terminar creyendo realmente que you're nadie gonna te quiere. really end up thinking that nobody likes you. Y ese pensamiento te va a llevar a la It's gonna depresión. take you into depression. Y ese pensamiento te va a llevar a tu destrucción. It's gonna take Porque you le to destruction permitiste al because you enemigo allowed the enemy un pensamiento que no venía de one Dios. thought that did not come from God. Póngase sobre sus pies, por Stand on favor. your feet. Usted y yo You and I tenemos are what we have, una máquina a creadora machine, a creating de machine realidades. of reality. Usted piensa y You empieza a think crear. and you start creating. Usted piensa y You think empieza a and you crear start una realidad. creating a reality. El consejo de la palabra es The advice of the words que is todos tus pensamientos that vayan all en of el your thoughts consejo go in de the parte advice de Dios. from God. Que todos tus That all pensamientos of your thoughts busquen lo que es bueno, look for lo what's que es good, digno, for what's lo que holy, es justo. and just Que todos tus pensamientos that all your vayan thoughts en la go dirección que Dios quiere que vayan. in that direction that it wants you to go. Dios no quiere destruir a nadie, God doesn't want to pero destroy dice en anyone. Jeremías 6, But Jeremiah 6 voy says, a traer a ellos I'm gonna el take fruto the fruit de sus pensamientos. of their thoughts. Dios quiere, hermano amado, que God cambiemos nuestra manera de pensar. Certain things to change. Dios quiere que God nuestra wants mente our minds sea como la mente de Cristo. to Si quieres be cerrar like sus Christ. ojos unos minutitos.